bienvenidos a la vitamina semanal de su iglesia Nuevos Cielos Abiertos. En medio del caos que estamos atravesando y ante la crisis que está viviendo nuestro país y el mundo entero, surge la pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es el comportamiento que debe tener un cristiano ante las actuales circunstancias? ¿Ante la situación actual? Y el cuestionamiento es válido porque existen innumerables pensamientos, corrientes, filosofías, partidos, personas empeñadas en mostrarnos el camino a seguir, empeñadas en señalarnos los lineamientos que hace un montón de tiempo nosotros tenemos consignados en la Sagrada Escritura. En cada relato de la Biblia aparece indicado el comportamiento que Dios quiere que sus hijos tengamos. Y un claro ejemplo lo encontramos en el Nuevo Testamento, en la vida de Jesús, en Dios entre nosotros, en la vida de Jesús, del Jesús que compartió con cada uno de sus hermanos, del Jesús que vivió y dio su vida por ellos. El libro de los Hechos nos cuenta que los primeros cristianos, en la iglesia primitiva, tienen unas características que hacían de esta iglesia la iglesia ideal. Y digo ideal porque si hubiésemos conservado cada uno de esos comportamientos hasta el momento no estaríamos en las que estamos. Pero finalmente a eso es que debemos volver. Entender, recordar e interiorizar que los primeros cristianos compartían algunas características, tenían unas características especiales. Entre ellas está que permanecían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en la oración. No están en ese orden, pero eso es lo que nos cuenta el autor del libro de los Hechos. Sin duda, oraban al Dios de los judíos, pero con la característica especial que no oraban solamente a ese Dios que se reveló y se manifestó en su historia, sino al Dios que se manifestó en medio de ellos, aquí, en la tierra. A ellos y en torno a esto es que ellos levantaban su oración. Oración que sin duda fue enseñada por Jesús a sus apóstoles y ellos también a su vez lo transmitieron a sus hermanos. Por eso una de las características que tenían los primeros cristianos. Se mantenían en comunión en torno a ¿qué? En unión en torno al Jesús que oró por ellos antes de partir, que oró por la unidad de los que creyeron en Él, de los que creen y de los que creerán, para que se mantuvieran en unidad, en comunión. Nos habla también el libro de los Hechos que ellos compartían el pan. Obviamente el significado que ya tiene después de la muerte de Cristo es esa conmemoración de la entrega de su vida para la salvación y la redención de nuestros pecados. Pero hay algo que cuando hablan de pan no podemos olvidar, de este compartir del pan. Y es que Jesús, mucho antes de morir, lo hacía con sus hermanos. La mesa era compartida por Jesús. Compartida, Él la compartía con las personas que lo rodeaban, con los enfermos, con los necesitados, con los pobres, con los pecadores, porque Jesús vino a traer no solamente sanidad exterior, sino también sanidad interior. Y ese pan, a través de ese pan que Él compartía, era entregado y llevado a cada uno el reino de los cielos. También vemos, por último y no menos importante, que ellos los primeros cristianos se mantenían constantes en torno a la enseñanza de los apóstoles, que sin duda comprendía cada una de estas cosas, la oración, la fracción del pan y la comunión, pero también contenía algo importante que a veces nosotros olvidamos: la praxis de Jesús. ¿Qué era lo que hacía Jesús? Esas enseñanzas fueron transmitidas mostrando qué era lo que hacía Jesús. Jesús no solamente oraba. Una de las partes de lo que fue enseñado es que Jesús oraba, porque Jesús vino a cambiar incluso hasta la forma de orar. Y la comunión que tenía con el Padre, la forma como le enseñó a sus apóstoles, a sus discípulos, bueno, a toda la gente que estaba alrededor, cómo era que tenía que orar. Espectacular. Pero Jesús no se quedó solamente en la oración. Jesús fue de la oración a la práctica. Y es algo que nosotros como cristianos debemos entender, que debemos pasar de la oración a la práctica. Nosotros nos encargamos de orar y quedamos tranquilos sabiendo que oramos
por los pobres, tranquilos sabiendo que oramos por los necesitados. Señor, por favor, dale de comer al hambriento, dale de beber al sediento, cuando olvidamos que esa es una misión también nuestra. Que esto, siendo parte de la expansión del reino de los cielos, nos compende a nosotros. Nosotros somos los emisarios y los encargados de prolongar ese reino de los cielos. Y la manera de llevar el reino de los cielos es ayudando a que el alimento llegue a la persona necesitada, que la sanidad llegue a la persona que lo requiere. Atender al necesitado como lo hizo Jesús en vida. Atender al necesitado. Entonces, parte de estas enseñanzas que aparecen en el libro de los Hechos están registradas en todos los evangelios y en varios libros del Nuevo Testamento, como un recorderis, una rememoración de todo lo que el Señor deseaba que hiciera su pueblo en el Antiguo Testamento. Pero hay una historia en el Nuevo Testamento que a mí me llama mucho la atención, y yo sé que ustedes la conocen, y es la historia de la resurrección del parcero de Jesús, de Lázaro, el amigo de Jesús. Todos conocen la historia. Sabemos que el man se enfermó, que sus hermanas estaban súper angustiadas, ellas también eran amigas de Jesús, y ellas deseaban que Jesús estuviera con ellos porque ellas eran muy conscientes y ellas sabían que al lado de Jesús nada iba a ocurrir, nada les iba a pasar. La cuestión es que Jesús no llegó. No llegó cuando ya les enviaron el WhatsApp, no cuando los dejó en visto, ellas no. Hicieron cantidad de envíos, emisarios, trataron de contactarlo, pero Jesús no llegó mientras Lázaro estaba enfermo. Y pasó lo que tenía que pasar, Lázaro murió. Y Jesús aparece 4 días después. 4 días cuando ya no había absolutamente nada que hacer. El panorama que registra la Biblia es que Jesús llega, siente tristeza porque muere su amigo. La hermana, que también era amiga de él, la hermana de Lázaro, le hace el reclamo porque él tendría que estar ahí. Pero en la mayor tranquilidad, en la mayor serenidad, Jesús, sabiendo qué era lo que iba a ocurrir, le dice a los que están presentes que retiren la piedra del sepulcro. La hermana escandalizada le dice: a ver, viejo, ¿cómo se le ocurre hacer eso si es que ya mi hermano huele terrible? Huele a muerto. Muerto huele a muerto. Después de un día de muerto ya no hay nada que hacer. Y ahí está una de las claves que nosotros debemos tener en cuenta. Lázaro olía a muerto. Y usted y yo olíamos a muerto cuando Jesús nos vino a rescatar. Y el problema es que nos quedamos con eso. Se nos olvida cómo era que olíamos nosotros o cómo seguimos oliendo, y no nos acercamos al que huele mal, al que huele a muerto. ¿Cómo nos vamos a juntar con el que huele a muerto? Si yo ya huelo rico, ¿cómo me voy a juntar con el que huele mal? Y Jesús, en medio de todas y en contra de todas las leyes que existían en ese momento, de no atender al sepulcro, de no tocar muertos, bueno, de toda esta cantidad de leyes de la pureza que existían, a Jesús no le interesa, y él le ordena a sus amigos, a los amigos de Lázaro, a los familiares, a los que estaban ahí, que retire la piedra. Ya conocemos la historia. Todos sabemos y nos magnificamos de ver la gloria de Dios en ese momento. Cómo se manifestó el Dios de vida en ese momento, así como se ha manifestado en la vida de cada uno de nosotros y se seguirá manifestando en la vida de todos los que lo amamos. Sabemos, y la Biblia dice, que Lázaro, después de que Jesús le dijo que se levantara y saliera, Lázaro sale. Y nosotros nos quedamos con esa imagen un poco cinematográfica. Y nos imaginamos a Lázaro saliendo de la tumba, y nos imaginamos el rumbononón que se debió haber armado pues cuando Lázaro volvió a la vida, porque es que hay que celebrar que un muerto viva o no. Pero la Biblia dice, y es algo que nosotros a veces pasamos un poquito por alto, que Lázaro salió maniatado de pies y manos. Y yo me imagino que cuando él salió de la tumba no salió así, sino salió saltandito, porque sus pies y sus manos estaban atados. De hecho, también tenía su cara, imaginemos algo así como una momia, momificado, porque era la forma como ellos, como los judíos, enterraban a sus muertos. Pero cuando Jesús le da la orden y Dios se glorifica de esta manera tan magnífica, Lázaro sin duda tuvo que salir saltando y maniatado a raíz de las vendas que tenía.
Nosotros nos quedamos con esa imagen, podemos llegar a pensar incluso que salió saltando, pero nos quedamos con la imagen congelada y pensamos en el rumbononón que se debió haber armado celebrando la vida. Y esas fiestas judías que son bien largas, en la fiesta, y nos quedamos ahí. Y eso es lo que nosotros conocemos del relato. Pero hay una parte muy especial y es cuando se termina el relato en el Evangelio de Juan, cuando Jesús, después de que el Señor Dios se glorifica y bueno, ya todos se dan cuenta que el Señor Jesús era el que había sido enviado por Dios, Jesús dice algo particular y les dice a todos los que están ahí: desátenlo y déjenlo andar. ¿Cómo? ¿No es obvio? O sea, está bien, ellos se dieron cuenta que el pobre Lázaro estaba maniatado, pero pues si lo vieron maniatado, obvio que aunque sea las hermanas corren a quitarle las vendas porque acabó de volver a la vida a su hermano. Los amigos o los que dicen llamarse amigos sin duda lo harían, pero lo curioso es que Jesús les dice: desátenlo y déjenlo andar. Es obvio que si él está maniatado, todos tendrían que ayudarle, porque si no el man se cae, se va de cabeza y porque tiene ataditos sus pies y sus manos. Pero no es obvio que los que estaban ahí tenían que ayudarlo. Y con eso es que nos vamos a ir hoy, con ese mandato del Señor: desátenlo y déjenlo andar. Esta parte final que tantas veces pasamos por alto es la que nos está señalando el camino para comprender cómo debemos ser ante los demás, cuál debe ser nuestro proceder cristiano ante las situaciones que estamos viviendo. Desátenlo, ayúdenlo, ¿no ven cómo está? Y ese es el problema, que nosotros no vemos o nos hacemos los locos. Nosotros pasamos inadvertidos ante el dolor ajeno, ante la imposibilidad del hermano de quitarse las vendas y poder caminar. Nosotros nos quedamos única y exclusivamente en el lugar que nos encanta, en el lugar tranquilo, y no nos queremos unir con el hermano. No queremos reunirnos con el que es diferente a nosotros. No queremos estar en compañía del pobre y del necesitado y mostrarle el amor de Cristo a través de nuestras acciones. Nos quedamos como buenos cristianos en la oración, como veíamos hace un momento, en cumplir al pie de la letra lo que nos conviene de la Biblia. Pero olvidamos lo que hizo Jesús, olvidamos su praxis, lo que verdaderamente debemos imitar, lo que verdaderamente debemos seguir y hacer parte de nuestro propio vivir. Nos olvidamos de quitarle las vendas al hermano, de brindarle nuestro apoyo, de brindarle nuestra mano. No esa mano que señala a toda hora, olvidando que nosotros éramos como ellos. Esa mano que está tapándose la nariz en todo el tiempo porque el hermano huele a feo, olvidando que nosotros olíamos peor. Y que a veces nos levantamos con un olor peor que el del hermano. Este es el lineamiento que nosotros debemos seguir. No podemos seguir indiferentes ante el hermano que sufre, ante el hermano que llora. Jesús nunca lo hizo. Jesús no pasó indiferente al lado del necesitado. Y ustedes dirán, pero ¿cómo hago si yo no cuento con todos los recursos para hacerlo? Jesús fue muy claro. Jesús compartió de lo que él tenía. Y nosotros tenemos que hacer igual que él, compartir de lo que tenemos. Y no, nosotros no somos dioses y tal vez nosotros no estamos en cargos políticos ni podemos hacer muchas cosas. Pero lo que sí podemos hacer es velar porque el reino de los cielos esté aquí en la tierra. Un reino de los cielos cuya justicia no obliga a que todos tengan lo mismo. Un reino de los cielos cuya justicia nos señala y nos enseña que a ninguno le debe faltar nada, lo cual es completamente diferente. A ninguno de nuestros hermanos le debe faltar nada y nosotros debemos hacer que eso se cumpla, que a ninguno de nuestros hermanos le haga falta nada. Vigilando, verificando que las políticas, que los líderes que escojamos cumplan lo que prometen, que los planes de gobierno garanticen alimentación, educación, salud a nuestros hermanos. Esa es una forma de ayudar. Y lo que podemos hacer sin duda es poder compartir, hacer que nuestros hermanos tengan de lo que nosotros tenemos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, para que podamos lograr hacer que a ninguno le falte nada. Velar porque se cumplan cada una de las cosas que tú quieres y que nos revelaste a través de tu palabra.
No podemos quedarnos como espectadores, no podemos seguir de manos cruzadas viendo cómo el hermano está vendado y se cae. No podemos seguir viendo al hermano impotente, lleno de vendas, tratando de salir. Tenemos que correr y atender el mandato de Jesús. Desátenlo y déjenlo andar. Así huela a feo, así sea diferente a mí. Hermanos, amigos, Dios los bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad. Me perdonó la cruz.